Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema que les va a gustar, que les va a interesar y que no habíamos tratado, así como tal, aquí en todos estos 14 años. Así que bueno, también es novedad dentro de Café, esta dialéctica del amo y el esclavo, que es fundamental tanto para el sujeto como para la sociedad, que es como va a funcionar al fin de cuentas, o como debe de funcionar. Y por eso mismo la importancia de conocer este tema, porque por supuesto que va a afectar a las personas, a los sujetos, y también va a crear pacientes de consultorio, así que por eso mismo la importancia. Pero antes que nada, nos presentamos, por favor, Miriam, si eres tan amable. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Murillo. Muchas gracias por acompañarnos. Como dice el doctor, un tema que aunque tiene ya su tiempo, siempre es de los que vamos a encontrar actualizados en cualquier momento. Entonces creo que les va a interesar y pues muchas gracias. Los esperamos con comentarios y preguntas. Gracias, Miriam. Bueno, acá, Edgar, por favor. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Sí, un tema muy interesante y pues bueno, espero les agrade, nos acompañen con sus preguntas, comentarios a lo largo del programa. Saludos. Gracias, Eduardo. Hola, muy buenas tardes. Pues este tema es tan viejo como el tiempo, la dialéctica de esclavo y amo. Pues esperemos que les guste. Es algo que, como mencionó el doctor, vamos a estar viendo con nuestros pacientes a lo largo de su vida. A ver a qué amo sirven, de cuál están enamorados. Ok, correcto, Eduardo. Pues sí, totalmente cierto, digamos, esta parte de que uno tiene que servir a un amo, uno tiene que hacerse sirviente de, y bueno, y aunque la frase de esclavo a amo, bueno, se entiende que es muy extrema, pero bueno, al fin de cuentas, ese es el vínculo como tal con alguien o con algo más poderoso que uno, o alguien también, digamos, con más reconocimiento, y al fin de cuentas, bueno, la palabra amor proviene de este sustantivo de amo. El amor es el vínculo hacia el amo, al fin de cuentas. Entonces, todo amor solamente se va a dar hacia un amo o bueno, hacia alguien que tenga, digamos, esa categoría de que esté más arriba de la persona o que la persona lo ponga más arriba de él o de ella, pues al fin de cuentas también de eso se trata. Y por lo mismo, bueno, ¿quiénes son los amos más comunes que tenemos nosotros? Bueno, va a ser tanto el super yo y el gran otro, a fin de cuentas, como digo la semana pasada. Entonces, bueno, estos son los amos que tenemos a nivel social y que se necesita. Digo, ¿cuál es la importancia de estar sujeto a un amo? Es que el amo es el que da, en el que va a dar los ideales, va a dar al propio sujeto su calidad de sujeto y por lo tanto, bueno, va a tener que o le va a dar estas herramientas para poder ser, para poder desear, para poder hacer y por eso mismo lo necesita, digamos, en el amplio sentido de la palabra, para poder ser, así en general, ¿no? Y el problema de cuando no puede lograr esto de poder ser, bueno, aparecerá la enfermedad o tendrá sus consecuencias funestas en todos los síntomas correspondientes de cuando no se cumple el ideal o cuando no se satisface al amo como tal, ¿no? Y también una de las importancias sobre este tema es bueno, tanto el reconocimiento y el amor que tiene que dar el amo para que la persona esté contenta, para que la persona sea o para que la persona esté feliz, pero también tiene una repercusión con respecto al trabajo en general de todo mundo, de que el trabajo nos posiciona dentro de la sociedad como sujetos, ¿no? Como ese reconocimiento hacia el de los otros y del gran otro, y que es el que también nos va a dar tanto puede ser ese escaparate, tanto puede ser esa satisfacción, por supuesto que el dinero también, pero que se necesita, a fin de cuentas, sujetarse a un trabajo para poder ser en la sociedad, ¿no? La gran diferencia de niños o de estudiantes o de adolescentes con respecto a los adultos es esa parte de que, bueno, los adultos trabajan, los adultos se posicionan en ese lugar que les da el reconocimiento tanto a nivel social como a nivel personal y familiar, y todo lo que ustedes ya saben, y entonces por eso mismo es que el trabajo tiene esa importancia dentro del adulto y dentro de la sociedad, ¿no? A través del trabajo uno puede ser,
y uno puede hacer, por supuesto, y tener, por supuesto, y por esa razón uno se esclaviza al trabajo. Pues, estas frases peyorativas de ser trabajadores o de ser esclavos del trabajo o de la empresa o todo lo que ustedes quieran, pues por supuesto que tiene que ver algo y algo de razón tienen. ¿Y por qué razón nos consideramos, digamos así, esclavos de? Pues porque no podemos salir de esa dialéctica, de esa posición, y por eso mismo es que algunas personas realmente se van a considerar esclavos, quizás de una empresa o de un trabajo o digo, de unos ideales y se sienten que están atrapados y que nunca podrán salir de ese lugar. Y bueno, por eso mismo aparecen estas frases. Otros tantos no lo van a ver así de esa manera tan drástica, están sujetados a, y bueno, también aprovechan y pues qué bueno que tengan en esa posición, que sea un poquito mejor que sentirse esclavizados a. Y bueno, por esa razón, esta importancia de conocer este tema y también ver cómo funciona la sociedad, ver cómo funciona el sujeto y esta importancia de conocer estas vicisitudes que van juntas con estos temas. Así que bueno, pues ya iniciamos. Miriam, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, doctor. Esto que menciona a mí me parece muy interesante, la parte de el trabajo. Porque al final el poder sujetarse a un amo, trabajo, es lo que hará que la persona sea o no sea algo. Es decir, en el propio significante se va a encontrar al amo. Para ser, por ejemplo, médico, deberá someterse al amo medicina. Si se quiere ser deportista, pues al amo deporte. Si se quiere ser psicoanalista, al amo psicoanálisis. Entonces, en el mismo nombre, en la misma enunciación, se encuentra ese amo al cual servir. Lo cual es bien interesante porque si en algún momento se desea o se elige dejar de servir a ese amo, se pierde ese sitio. Si se deja de ser esclavo de la medicina, pues por lo tanto se deja de ser médico. Entonces ahí por eso no se puede salir de esa dialéctica. La manera de salir de la dialéctica es tal vez dejar a un amo, pero paradójicamente para obedecer a otro. No es que vaya a permanecer como un ente flotante, sino que se renuncia a un amo por otro, lo cual es totalmente posible y está bien si de pronto la persona quiere cambiar ese ser y hacer por algo que le resulte a lo mejor más satisfactorio en ese momento de su vida. El punto es que es una paradoja en realidad, la libertad de la elección. Eso es lo que lo es interesante porque después vienen, bueno, pero entonces el ser humano no podría ser libre. Se es libre para elegir a qué amo servir, pero no se es libre en sí para ir sin ningún tipo de ideal. Eso es justamente, como nos decía el doctor, el intento de ello nos lleva a la enfermedad y a ser sujetos que no aportan a la sociedad, que no se desarrollan de manera creativa y que tienen altos conflictos a nivel mental y social. Entonces, es bien interesante porque aún en esos casos podríamos preguntarnos si realmente la persona que quiere ser tal vez un paria social no obedece a ningún amo, cuando tal vez ahí también estaría obedeciendo a un amo distinto que a lo mejor sería, no sé, la desobediencia o algo, pero al final estaría sujeto a un amo. Pero es importante porque al final eso es lo que nos convierte en sujetos, poder obedecer a un amo. Aquí la cuestión es a cuál nos vamos a someter, que esa es la parte en la que tenemos un margen de libertad y que ahí es donde se va a marcar esos niveles de subjetividad, porque no todos nos someteremos al mismo amo ni por las mismas razones. Entonces, bueno, es un tema bien interesante que vamos a ir desarrollando. Y te dejo la palabra a Edgar. Gracias, Miriam. Y que bueno, estar sujeto pues a la cordura, ¿no? También. ¿Por qué digo a la cordura? Porque si estás sujeto al trabajo, no hay tiempo para estar, pensando o haciendo otro tipo de cosas. ¿A qué voy con esto? Eh, no recuerdo en qué programa, pero hablábamos de esta parte de la psicosis, en donde a este tipo de personas hay que tenerlos sujetos a algo, ¿no? En este caso, pues a un trabajo,
a una actividad. ¿Para qué? Para que esté dentro de la sociedad, que esté dentro de la cultura, como lo menciona Hegel. Interesante, ¿no? Digo, cómo desde los años 1700, 1800, y Lacan lo extrae desde allá, ¿no? Con Collet. Si bien es filosofía, cómo Lacan trata de agarrar de este posicionamiento filosófico la dialéctica del esclavo y del amo. Cómo es que dos autoconciencias empiezan este debate, ¿no? Esta lucha por la vida, donde el amo es aquel que gana y el esclavo es el que pierde. Pero al perder, pues gana la vida, ¿no? Eso lo menciona Collet. Gana la vida y al ganar la vida, pues se posiciona ahí, ¿no? En el esclavo, en el sirviente, en el que le va a servir al Señor, en este caso al amo. Entonces, mencionaba también, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde el posicionamiento de ser amo, pero se vuelve el esclavo. Y al estar en el esclavo, también se gana la vida y con ello se gana también el trabajo, ¿no? El trabajo de servirle al amo, que en este caso el amo pues busca el reconocimiento de su igual, que en este caso pues no le sirve de nada, sino que al contrario, la libertad está coartada ante mi esclavo que no es igual que yo, no es mi otro igual, sino que es uno abajo, entonces él espera el reconocimiento de mi otro igual. Tendría que buscar a otro amo que de igual manera tenga como este reconocimiento para que se sienta, ahora sí, como, como mi igual, esto que yo puedo presumir, como ahora lo vemos en las redes sociales. ¿Qué es lo que hacemos antes de comer? Pues le tomamos una fotito, ¿no? Le tomamos una foto y se la mandamos a ese gran otro social, que dentro de ese gran otro social hay otros que son mis iguales y que me pueden reconocer. Y que al reconocerme, pues ahí es donde yo puedo generar pues este placer. No funciona así con el esclavo, porque el esclavo, aunque le pueda vanagloriar lo que sea al amo, él no busca eso. Entonces es interesante este tipo de filosofías. No había tenido tiempo de adentrarme tanto y como bien lo menciona el doctor, no lo habíamos abordado de tal manera y se me hace muy interesante esta parte de estar sujeto, ¿no? ¿Sujeto a qué? Pues a la cultura. ¿Y quién hace la cultura? En este caso, pues lo hace el esclavo, ¿no? Lo hace desde el punto del trabajo. Si lo ponemos a manera de muy literal, tal cual, si es un amo y es un esclavo, y lo vemos como en la cultura norteamericana, que ahí literal había esclavos, esclavos de raza negra, inician una cultura con la música, una cultura con los bailes, una cultura que la abrazan y que al final esto hace que el esclavo, sí, si bien sí es esclavo y no tenía muchas libertades, pero dentro de su cultura subsistió y de una manera demasiado grande, ¿no? Que ahora pues lo vemos y que todos esos, todas aquellas cadenas que tenían, pues se rompieron y que a final de cuentas es su cultura, ¿no? Y que ahora se enorgullecen de todo aquello, porque a raíz de este tipo de problemas resultó una cultura demasiado bonita, como también es la música del jazz y del soul y todo esto. Entonces se me hace interesante. Hay una película que acaba de salir que se llama Sinners y que precisamente es esta parte del esclavo y del amo, ¿no? Cómo es que este tipo de culturas generan una libertad más allá de la esclavitud que existía. Entonces es interesante, muy interesante este tema y pues bueno, le voy a ceder la palabra a mi compañero Eduardo. Muchas gracias, Edgar. Pues este tema a mí me remonta a lo que viene siendo la tercera idea narcisista que nos propone Sigmund Freud, pues de esta parte de que este psiquismo que nosotros creemos tener bajo un libre albedrío, pues realmente está apegada a lo que es un amo. Mencionaba Miriam de este significante, pues que si nosotros dejamos de cumplir ya no vamos a poder hacer y tampoco estar.
es cuando de repente en la clínica nos topamos que lo que ya habíamos platicado, el otro café psicoanalítico, pues este gran otro, ¿no? ¿A quién le servimos? Y al no cuestionarnos a quién le servimos, pues se cumple más la dinámica de esclavo. Es paradójico, como ya lo habían mencionado, que cuando nos damos cuenta de a qué amo servimos, pues tenemos un poquito más de libertad, pero pues realmente no hay una cuestión, digamos, muy variada que elegir, salvo a lo que nos ofrece aquel gran otro. A mí me gustaría más bien remontarlo a esta palabra que yo con la que empecé, de esta parte de enamorarnos, así no suena tan fuerte esta situación de ser esclavo. Y al momento de nosotros enamorarnos, pues es servirle al otro y también servirnos a nosotros mismos, que es lo que se busca también en esta parte del proceso de terapéutico, que esclavo, este sujeto, se posicione de otra manera más amigable ante este amo, que lo pueda usar a su favor. También me remite pues esta parte de los discursos lacanianos, ¿no? Sobre todo el discurso del analista, que es justamente para insertar esa visión que uno puede tener sobre este amo. Hace rato comentaban como estos rebeldes sin causa que pareciera que están inmiscuidos ahí en la libertad total, pero no, pues también cumplen un mandato, ya sea por parte del super yo o por parte de este gran otro, que a final de cuentas van a seguir esclavizados si uno no se cuestiona, no busca más allá. Pues por eso sería la situación aquí, donde las redes sociales, mencionaba el doctor, de esta parte de subir una fotografía de tu comida, qué estás haciendo, a dónde vas, qué es lo que no haces, etcétera. Y esta situación pues, se puede llegar a uno observar como un ajeno, ¿no? Como no partícipe de su vida, simplemente está siendo esclavo. Si uno no voltea a ver esta situación, pues es como estar viviendo y nadando de muertito, ¿no? O sea, esta parte que uno va a desarrollar, lo tiene que hacer en plena conciencia. En algún otro café, el doctor Gerardo mencionaba esta parte de los videojuegos, ¿no? También como un ideal, otro amo ahí donde uno se esclaviza. Desbloqueamos cosas en los videojuegos, pero no desbloqueamos cosas en la vida real, que es donde realmente, digamos, importa, lo que nos va a incluso otorgar un poquito de esa noción de libertad que pudiéramos llegar a tener, pero pues siempre hacia la izquierda, hacia la derecha, en esta dialéctica de amo y esclavo, ¿no? Mejor hay que elegir pues, un mejor amo que nos pueda regresar un poquito de ese amor al que nosotros le dedicamos. Sin cedo la palabra, pues, doctor. Gracias, Eduardo. Bueno, también esta frase ahorita con respecto a los trabajos, la importancia del trabajo, al fin de cuentas, del emprendimiento, de los emprendimientos, de que venden la idea de que seas tu propio jefe, ¿no? Cuando realmente eres tu propio empleado, ¿no? Dices, bueno, es que o son las dos cosas, pues, al fin de cuentas, pero bueno, las personas se van con que no van a tener jefes y ellos van a mandar a sí mismos, al fin de cuentas, ¿no? Dices, bueno, ahí es como cierto autoengaño de que todo va a ser una mala parte bonita del trabajo de mandar, ¿no? Y bueno, también ahorita que decían con respecto al discurso del amo, bueno, ¿para qué sirve un amo? Para dar verdades, al fin de cuentas, para dar verdades, para dar certezas, para que la persona sepa qué hacer, o qué está bien, qué está mal. Ahorita que tenemos, bueno, guerras en todas las décadas han existido, entonces cada uno las personas se posicionan de un lado de una guerra o del otro lado de los protagonistas que están luchando, y cada uno va a defender esa verdad, va a querer quedar bien con ese amo, con ese ideal o ese gran otro. Entonces también las guerras al fin de cuentas son guerras con respecto a implementar un ideal o a convencer al otro o imponer al otro el ideal que la persona cree que es la verdad. Y por eso mismo es que, bueno, se dan las guerras en todos lados y en todas partes, desde el principio de la humanidad hasta ahorita y lo que sigue, ¿no? Entonces, por eso mismo esa importancia del amo, de que una de sus funciones es dar estas verdades, dar estas directrices para que la persona pueda ser reconocida. Al fin de cuentas, toda persona, como todo sujeto, necesita ese amor, necesita ese reconocimiento del gran otro y de los otros, y por eso mismo va a defender esta verdad o la verdad. Y cuando se gana la guerra o gana una de las dos partes, se van a sentir orgullosos de
aunque estén lejísimos de ese lugar, pero bueno, de eso se trata al fin de cuentas, de ser reconocidos de que yo tenía la verdad y por eso ganamos, ¿no? Y el otro no tenía la verdad y por eso perdió. Entonces, bueno, siempre estas luchas eternas, desde el capitalismo, el comunismo, etc., etc., siempre han estado, y bueno, y de eso se trata, al fin de cuentas, de que la persona cree que tiene la verdad correcta y por eso mismo la defiende, y por eso mismo al defenderla quiere que gane para que poder ser reconocido, para poder ser bueno, admirado también o amado al fin de cuentas, ¿no? Y por esa razón, si obtiene eso, va a continuar con esa sanidad o esa supuesta sanidad que el paciente quiere o tiene. Y cuando no, bueno, la persona se va a enfermar. Todo paciente que llega a terapia es porque no ha ganado su verdad, su supuesta verdad o su supuesto ideal, y por eso mismo se siente derrotado, se siente fracasado, frustrado, con ese malestar social individual, y por eso mismo va a terapia, bueno, con esa queja de que esos ideales o ese gran otro no le dio ese amor que necesitaba o que le urgía tener, y por eso mismo viene ese decaimiento, ¿no? Al igual, digo, algo más sencillo que serían estos partidos de fútbol, que cuando ganan su equipo o pierde su equipo, también a fin de cuentas ahí aparece esa repercusión con respecto al sentirse bien o sentirse mal, o estar triste o estar contentos, porque ese gran otro se enfrentó con ese otro gran otro y bueno, ganó el que debía de ganar o no ganó, dependiendo allá a quién le vaya. Y por eso mismo viene esta reciprocidad de amor o aceptación de que le gané al otro, supuestamente, ¿no? Así que bueno, también influye esta parte social, individual, y al revés también, por supuesto, ¿no? Miriam, por favor. Muchas gracias, doctor. Ahorita con lo que decía Eduardo, me viene a la mente, ¿no? Porque dice como que prefiere nombrarlo como enamorarse para que suene menos fuerte. Y luego vemos, ¿no?, que también el amor termina siendo un amo que ha atravesado a la humanidad, bueno, por siempre. Y no sé qué tan benévolo podría ser también el amor en lo que termina exigiendo, ya que tal vez el amor es justamente un amo sumamente exigente, con requisitos a cumplir para que pueda otorgar ese goce, ¿no?, entre comillas, ese reconocimiento, esa promesa que se da y no se cumple. Y es curioso, ¿no?, porque como nos dice el doctor en su libro, el que ama pues termina tomando como amo al amor y al amado, a ambos, termina sometiéndose para poder obviamente obtener algo. No lo hace sin ganancia alguna, sino que obviamente también se espera recibir en retribución ese mismo amor. Por lo tanto, ese ejemplo me parece bien interesante, porque pensándolo desde Carles Pérez Testor, cuando nos habla de la colusión para que se puedan formar las relaciones vinculares, en este caso de pareja, nos dice que para entrar en una colusión hay que ceder una parte de sí mismos para beneficio del otro, y que a su vez también se proyectan elementos de uno mismo sobre el otro, pero a la vez la otra persona está haciendo exactamente lo mismo. O sea, ambos deciden de una manera inconsciente involucrarse y ceder partes de su subjetividad para que pueda darse la relación. Por lo tanto, se está dispuesto justamente hacer un trabajo, un sacrificio, si queremos decirlo de alguna manera, para poder obtener ese mismo beneficio. Por lo tanto, es muy interesante, porque al final termina habiendo un compromiso tal que tal vez renunciar al amor termina siendo muy doloroso. Por eso lo vamos a ver en la clínica, pues que termina siendo una queja de amor. ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué, si estamos hablando de parejas, no está ya conmigo? ¿Por qué decide irse? Porque parcialmente, como decíamos, se toma al amante como el que ama, como amo, y también al amor. Por lo tanto, puede ser el amante reemplazable, y eso es también lo que hay que comprender y trabajar, que se puede tener una nueva pareja, un nuevo sujeto al cual amar. No necesariamente significa renunciar al amor. Se puede renunciar al amante, a la pareja, y puede haber otra
no porque sea desechable como una cosa, sino en búsqueda de un vínculo pues más salutífero, más estable, más placentero, y que a veces las personas pueden generar mucho sufrimiento porque terminan creyendo que al renunciar al amo amado se está renunciando al amo amor, y no necesariamente es así, ¿no? Eso por un lado. Y la otra parte que revisaba, eh, cómo hay esta posición, ¿no? Amo y esclavo, y nos dice en realidad que la parte amo termina siendo la parte más pasiva, porque si bien es el que dicta los ideales, es el que dicta el que se debe hacer, el que se debe pensar, el que se debe desear, es el esclavo el que termina siendo el que trabaja, el que genera, el que va desarrollando, como decía Lacan, es el que hace ese saber, ¿no? Lo va haciendo y se convierte en realidad en un sujeto más activo. Por lo tanto, en realidad, a lo mejor el someterse a ser esclavo de algo no necesariamente es algo malo, porque es lo que nos va a justamente posibilitar el que podamos hacer. Y que además, para que exista el amo, depende del esclavo. No estamos hablando de que vaya a ser como una posición en la cual uno ejerce más poder sobre el otro, sino que se requieren uno al otro para existir. Por eso no puede haber ni solo amos ni solo esclavos, sino que a lo mejor, visto desde un discurso común, podría parecer algo negativo, pero en realidad no lo es por este movimiento de posiciones del que estamos hablando, ¿no? Y que si de pronto el amo se vuelve demasiado exigente, pues se podría quedar sin esclavos. Y entonces también deja de ser. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Y le dejo la palabra a Edgar. Gracias. Pues sí, es precisamente eso, ¿no? El amo como tal no tiene como la libertad así comprada, porque necesita del esclavo para poder tener esta libertad. Se genera a través del esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo trabaja para darle de comer al, al amo. Pero el amo en su confort pierde, ¿no? Pierde esta manera de trabajar, pierde esta manera de decisión propia. ¿Por qué digo esto de decisión propia? Porque el esclavo es el que le lleva de comer al amo, pero él decide qué le va a llevar. Si sale a buscar comida, si sale a buscar algo, se lo va a llevar en este caso al amo, pero es decisión del esclavo lo que va a comer el otro. El otro, como tal, pierde su decisión propia de decir, tráeme aquello, tráeme el otro. Sí, pero a final de cuentas, si el otro no trae porque no había, va a terminar comiendo lo que le lleva el otro. A final de cuentas, esta dualidad, esta paradoja, como lo mencionan también, también en el amor es lo mismo, porque mencionaba Collet, el amor del amo es menor que el amor del esclavo. ¿Por qué? Porque el amor del amo trata de dar menos para que el otro le dé más y tener el control sobre el otro. Entonces, es una manera de abrazarlo, de tenerlo, comiendo de él para poderlo manipular. Más sin embargo, si lo ponemos en esta parte, igual de cómo trabaja el esclavo para no someterse totalmente a lo que viene a ser el Señor, pues ofrece lo que Él puede y tiene, ¿no? A final de cuentas, no va a aplicar aquí lo que nosotros hemos dicho en otros programas de el amor debe de ser 50-50, 50-50, porque en este caso, pues no generaría pues esta dialéctica del esclavo y el amo, ¿no? Que el esclavo siempre está por debajo del amo, pero más sin embargo, el amo busca el reconocimiento de su igual, no del esclavo. Entonces, bueno, eso es lo que vi un poco de la dialéctica del amo y del esclavo en referencia a la manipulación en cuanto al amor se refiere. Entonces, esta parte no es tan, se escucha hasta cierto punto perversa porque estás manipulando el amor del otro. Eduardo, por favor. Vale.
Pues de esta situación del amor, lo que mencionaba Miriam, lo que menciona Edgar, de ser a final de cuentas esclavos de aquella persona que nos promete algo, ¿no? De este amor incondicional, que ya lo decía Rolón, no hay amor incondicional, porque todo debe de tener algo, digamos, de vuelta, ¿no? Entonces, en el momento en que este amo pudiera transgredir al esclavo, como ya lo habían ustedes mencionado, es donde a lo mejor se va desenamorando uno un poquito. Quizás, digamos, en esta parte del vínculo, pero ¿qué pasaría en la parte de los ideales? Llámese el capitalismo, la moda, la política, etcétera. Aquí, ¿cómo nos desenamoramos? Yo creo que más bien es a través de lo que viene siendo, pues, sí, una fuerte elección de conciencia, una fuerte, digamos, elección de decisión, porque me remonta mucho una palabra que no me acuerdo quién me decía, un compañero, es que no voy a elegir. Yo sí, pero pues ya estás eligiendo. Al no elegir, ya estás eligiendo y tendrías que analizar qué amo fue el que te dio ese mandato, ¿no? Entonces, al momento de no elegir, ya pudiéramos nosotros indicar que este amo pues es indefinido, pero también ahí está la parte de ser esclavo. Al momento de no tener un amo definido, se rompe, digamos, esta forma de nosotros podernos orientar a través de lo que es el campo simbólico. No podríamos aprovechar, ya lo decía Daniel, el otro programa, es como un buffet, ¿no? Hay que servirnos, hay que ver a qué restaurante, qué nos gustaría tomar, si no nos van a ofrecer, como mencionaba Edgar, cualquier platillo, ¿no? Estamos ahí a expensas del otro, este amo está a expensas del otro, y si nosotros no entramos en este discurso del analista y nos quedamos en una posición más pasiva, también de no cuestionar, va a llegar lo que sea a suplir a este amo. Entonces, dicha esclavitud, pues es benéfica, ¿no? Si bien, como decía Edgar, no va a haber algo recíproco al 50-50, sí pudiéramos nosotros elegir cómo posicionarnos para que sea menos angustiante, más fructífero, más sano, mencionaba Miriam. Y recordar que a final de cuentas la libertad pues está a la par con la ley. No pudiera existir la libertad si no está esta parte de esta ley, ¿no? Sería como la jungla. Ahí, en el momento en que uno llega y no respeta la libertad del otro, pues se atenta. Entonces, sí, la libertad, digamos, se pudiese observar como si estuviese cuarteada porque hay una ley que la delimita, pero más bien es todo lo contrario. Es lo que mencionaba el doctor, es lo que nos va a permitir elegir qué es positivo, qué es benéfico para nuestra vida, y también distinguir la maldad, aquello que no nos pudiera afectar en un sentido no solamente a nivel individual, sino hasta de nuestra familia, ¿no? ¿Qué parte vamos a nosotros elegir en cuanto a la parte del capitalismo, que es otro gran amo, ¿no? Entonces, muchas veces compramos cosas que no nos funcionan, no necesitamos, las arrumbamos allá el tercer día, y pues ahí está otro gran amo, ¿no? Al que le estamos sirviendo constantemente. Cuando, pues, digamos, el otro gran amo que está detrás del dinero, y estamos trabajando, y estamos cumpliendo este significante sin ni siquiera disfrutar esta parte del significante. Más bien el amo se vuelve el dinero y no el significante, como decía Miriam, la parte de ser médico, psicoanalista, policía, o sea, lo que sea que nosotros elijamos, más bien se vuelve, digamos, una disculpa, hablando de policías, se vuelve lo que viene siendo uno el esclavo de eso, y así vamos a continuar hasta que no le quitemos dicho poder a este amo. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, y también, bueno, al fin de cuentas, las dos partes se requieren, pues, amos y esclavos, pues, digamos, en ese tiempo sí se entendía, actualmente serían, bueno, pues no sé, los dueños de las empresas o los que tienen dinero y los que quieren trabajar, al fin de cuentas es parte de los dueños y los trabajadores, si lo quieren llamar así, los dos se necesitan, al fin de cuentas, como bien lo decían, esta parte que debe de haber esa reciprocidad y uno no existe sin el otro, ¿no? Los dueños de las empresas no serían dueños si no tienen trabajadores, los trabajadores no serían trabajadores si no tienen, bueno, dueños de las empresas o quien les paga, pues si lo quieren llamar así. Entonces, los dos se requieren para que pueda funcionar la sociedad, los dos se necesitan para que pueda funcionar el binomio o la producción, en el amplio sentido de la palabra. Y también otro binomio que es fundamental para que sirva la sociedad son los gobernantes y los ciudadanos. A fin de cuentas, en esta idea de la democracia, de poder elegir a quién nos vamos a someter, ¿verdad? Lo pongo de esa manera, a quién vamos a obedecer, para eso es más bonito, pues al fin de cuentas es eso también, es esta
bueno, creencia de la libertad en el sentido que la ley es la que crea la libertad. Fuera de la ley no existe la libertad, como lo han dicho, y por eso mismo es que, digamos, esta idea de que la ley en general quita la libertad, o bueno, dentro de la infancia, que la castración quita la libertad o quita el amor o etc, etc, dices, bueno, pues es completamente falso porque la ley es quien crea el amor, quien crea la libertad, quien crea la elección, etc, etc, y todos los beneficios que se puedan tener. Entonces, no es la ley quien quita esto, sino es quien lo produce, pero al no entender bien cómo funciona la ley o siempre estar dentro de la ley o de la sociedad, se crean estas extrañas frases de las personas o de los niños o de los rebeldes así en general, de que la ley les quita derechos o lo que ustedes quieran, pues cuando la ley es quien lo produce, pues a fin de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, también esta idea o fantasía de la democracia y de defenderla, de que es la mejor opción con respecto al gobierno, en contra quizás de las monarquías o de los tiranos, como etc, etc. Entonces, bueno, también uno se vuelve, digamos, como esclavo de la libertad, esclavo de la democracia, porque uno lo considera mejor, es como su ideal a otros sistemas políticos, y por eso mismo, bueno, vienen estos pleitos eternos con qué es mejor tener un rey aquí en México, tener un emperador, como pasó en el siglo XIX, o mejor tener, bueno, tiranos, o tener democracia, o presidentes, etc, etc. Entonces, bueno, siempre la problemática de a quién elegir o quién nos va a mandar con respecto a eso, ¿no? Y esta necesidad de que se necesitan las dos partes o este binomio o este vínculo, pues bueno, también una de las películas en donde lo vemos es la ya pasadita, la de Parásitos, que ya la analizamos aquí, de que las dos partes se necesitan, quieran o no quieran, ¿no? A fin de cuentas, les guste o no les guste, tienen que pedir trabajo o tienen que pedir o aceptar a trabajadores para que, bueno, trabajen allá en la casa o en la empresa, y las dos partes se necesitan y no pueden, no se puede vivir sin una y sin otra, ¿no? Hay esa idealización de que el trabajador quiere ser el dueño y para tener trabajadores, ¿no? Y el dueño tiene ese ideal de no tener trabajadores, pero seguir siendo dueño. Entonces, bueno, viene esta problemática y bueno, ahorita digamos, esta paradoja pareciera que está ahora con los robots, ¿no? Ahora que los dueños quieren tener robots para que no tener trabajadores y no tengas que pagar horas extras o lo que ustedes quieran. Y bueno, problemáticas más, unas menos, luego aparecerán otras cosas, pero bueno, es como ese ideal de cómo sustituir a los dueños, cómo sustituir a los trabajadores y al fin de cuentas se necesitan los dos y siempre regresan al mismo punto, ¿no? Miriam, por favor. Gracias. Como mencionaban, es la ley lo que va a permitir que exista el sujeto deseante. Si lo pensamos dentro del desarrollo familiar, es a través de la aceptación de la ley de castración que justamente se habilita esa posibilidad exogámica de circular, de poder ir a encontrar eso otro que sí será permitido. Porque si no se aceptara o no existiera esa ley de castración, el sujeto quedaría atrapado en nada más posibilidades endogámicas, que al final es no poder salir de la propia familia o de la madre, de ese primer gran otro, sino como lo veíamos en programas pasados, es hasta que aparece esa ley que el sujeto pues se convierte ahora sí en sujeto deseante, que puede salir, que puede buscar algo para sí, no los padres como sujetos de amor, sino otros hombres u otras mujeres, y no decir yo quiero a estos que están en mi casa, sino ve y busca a esos otros afuera, y se toma justamente a la ley para que esto pueda suceder, para que te habilite en esa posibilidad deseante. Entonces, sí es necesaria, no es como mencionaba el doctor en esta cuestión de que se cree que roba la libertad, sino pues que efectivamente es lo que termina otorgándola. Pensando un poquito esto del amo y el esclavo desde a lo mejor Zizek, que termina siempre teniendo un aporte más social, él nos diría que el amo sería el sistema,
en este caso del sistema capitalista, donde obviamente va ordenando en qué sentido se tienen que hacer las cosas para que se obtenga el goce. Y sería el sujeto el que está buscando obtener este goce, pero que no termina dándose cuenta que lo va a hacer a través de someterse a ese deseo del otro. Entonces termina nuevamente en esta dialéctica circulante, y que ahí lo podemos ver muy claramente a lo mejor en redes sociales, donde vemos que hay pues sujetos en goce y los que están observando van por el deseo de cumplir también con esto y terminan atrapados también en esta dialéctica irrealizable, porque al final es, no, es que sí tengo libertad, yo puedo elegir qué carro comprarme. No, porque vas a elegir entre los carros que están disponibles en el mercado. No es el que tú quisieras. Ni siquiera es posible que imagines el que tú quisieras porque no hay una representación para que lo puedas desear. Pensando en carros y de ahí en todo lo que queramos pensar. Por eso termina siendo una sociedad de consumo, porque no hay algo que otorgue realmente ese goce, porque termina siendo una promesa falsa y realizable. Por eso, por más carros que te compres, por más bolsas que compremos, por más joyas que tengamos, pues eso no va a ocurrir. Y estamos sometidos justamente a ese amo que es el amo capitalista, pero el punto es que también obtenemos beneficios de él. No es que vamos a decir como que es el mal absoluto de nuestros tiempos, sino que también nos permite otros beneficios, el poder trabajar, el poder generar, el poder crear, o sea, hay también sus beneficios, ¿no? Entonces como que todo trae, ¿no? Su pro y su contra, como diríamos. Entonces, podríamos a lo mejor aterrizarlo en un lenguaje muy sencillo, que sería como, para donde te muevas sales raspado, simplemente elige de qué lado te quieres raspar, ¿no? La derecha o la izquierda, pero eso ocurrirá y no está mal, ese es el punto, que aunque cambiara tal vez el sistema capitalista, sería sustituido por otro. Así como el capitalismo en su momento sustituyó a otro sistema, al comunismo, a otros diferentes. Entonces, bueno, eso va a existir y no tendría por qué ser tan problemático si se logra aceptar y tomar lo bueno que nos pueda otorgar. Edgar. Gracias. Pues sí, no, digo, a final de cuentas el deseo está manipulado por los grandes otros, ¿no? Que el deseo, por decirlo, si eres Team Android o Team Apple, por así decirlo, ¿no? Desde ahí ya está manipulado. Lo extraño aquí es que hay personas que tienen bastante grandes otros. ¿A qué voy con esto? Si uno está casado con marca de celular de la manzanita y otro está casado con una marca muy en específico de los SS, entonces hay personas que están casadas con esos, uno, y otras marcas, y es hasta cierto punto, podríamos decirlo, anárquico. ¿Por qué digo anárquico? Porque no es como seguir el orden de la vida, de la naturaleza, de aquellos grandes otros que nos invaden. ¿Por qué digo esto de que nos invaden? Porque a final de cuentas el deseo del otro es manipulado ante mi deseo, porque me obligan a comprar ese objeto que quizás ni me es funcional, porque no lo voy a exprimir a como debería. Porque si tienes tú un celular, una tableta de 50,000 pesos, que solamente lo usas para llamar, ¿qué sentido tiene tener ese objeto? Que sí te lo ponen con este brillo, ¿no? Del que hablamos y que es que lo enaltece y lo hace ver muy bonito, pero que a final de cuentas no tiene un servicio como tal para esa persona. Entonces, es interesante cómo las redes sociales también juegan este papel del gran otro y también parte de esto la sociedad. Porque si tú últimamente buscas pizzas ricas en Ciudad de Guadalajara, te van a arrojar como 10,000 TikToks y esos 10,000 TikToks es de un solo lugar porque todos los influencers y todas estas personas van al mismo lugar. Entonces, tu libre albedrío de seleccionar esto o seleccionar lo otro está generado por otros deseos
del gran otro, que en específico es ese. Entonces, no puedes como que tú tener la decisión propia de adquirir algo. Ahora, refiriéndonos al ejemplo que ponías del carro, nadie puede tener un carro volador. ¿Por qué no puedo tener un carro volador? ¿Verdad? O sea, y a eso vamos en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede ahora? En vez de meterte a buscar un libro, pues no. A ver, Copilot, a ver, Géminis, a ver, ChatGPT, búscame la definición más fácil de esto. Y lo buscas y ves todo este tipo de respuestas que te arrojan unas muy buenas, unas muy malas, y que pues bueno, a final de cuentas este deseo, hasta cierto punto también este imaginario mágico, fantástico, que a alguien se le ocurrió no sé a quién, pero que funciona y que nos mete en este placer, en este goce de crear yo algo, creyendo que yo creo algo cuando es la inteligencia artificial la que está creando esa imagen, porque tú con palabras mágicas le dices, un osito de peluche traído de Taiwán. O sea, ¿son tus palabras? Sí, claro. Y esa imagen la descargas, mira lo que creé, mira, yo lo hice. No, no lo hiciste tú, lo hizo una inteligencia artificial. Tu pensamiento mágico te hace creer que eso es lo que tú hiciste, pero no es así. Entonces, el deseo de crear y del deseo de que los demás vean lo que tú hiciste es truncado por una IA, por un algo que no existe y que pues bueno, que a final de cuentas ahí estamos y ahí nos llevará. Entonces, se me hizo inteligente ese ejemplo porque ¿qué pasaría si regresamos a Hegel y lo ponemos en estos tiempos? Lo mandaría a Copilot a ver qué pasaría, ¿no? Es interesante. Eduardo. Muchas gracias, Edgar. Pues ahorita remitiendo una película pues un tanto infantil, bueno, pues es infantil, la de Trolls 2, no recuerdo, mencionaba a esta parte de como que el rock fuera hegemónico, ¿no? Ese gran otro, una personaje. Y a uno cuando es psicoanalista pues ya no ve las películas igual, ¿no? Entonces le menciona a uno, oye, y cuando eso suceda, ¿cómo vamos a distinguir que todos son quién es cool y quién no es cool? Y ahorita lo que mencionaba esto Edgar, y todos vamos al mismo restaurante, elegimos siempre, no sé, aquello que nos dice un influencer. Esta representación del gran otro tecnológico, ¿no? Esta revolución de las IAs que ya ha mermado mucho esta parte del pensamiento crítico, también ha habido retrasos en la parte cognitiva. Hace poco escuchaba un podcast y mencionaba esta situación de que ya la IA está sustituyendo incluso a nuestro trabajo, pero de mala manera, ya que invita al sujeto a desear lo que pues no sepa cómo será el algoritmo, que llega y le dice esto es lo que tú te conviene, ¿no? Entonces no hay una libre elección. Esta situación también en la parte educativa, donde los muchachos ya no piensan, simplemente dicen esto es lo bueno porque tiene tantos seguidores, tantos likes, y ese es el camino hacia la felicidad. Ahorita que citaban a Zizek, no recuerdo, hay una cita que colocó el doctor, la felicidad es para los débiles, yo quiero trabajar, algo así menciona Zizek. Esta ilusión de ya no trabajar, lo que mencionaba Edgar, ya, no sé, peluche de Taiwán, como menciona, y ya lo creo yo. No, pues no, lo creó pues la IA, base toda la inteligencia colectiva que uno va recolectando, y no se genera más que en este conocimiento simbólico también, pero de mala manera. No sé si alguno de ustedes ha llegado a usar de repente por curiosidad. Entonces yo me he echado unos rounds con la IA. No, oye, pero Freud no dijo eso. No, que sí dijo eso. No, simplemente se llenó pues de a lo mejor conocimiento colectivo, cuando pues tampoco es como que la verdad total esté en los libros, ¿verdad? Pero quizás sea una fuente más fidedigna, sea un amo más, digamos, esperanzador también ante esta situación que nosotros vivimos actualmente, donde ya no hay, lo decía, miren, ya no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Te raspas de la izquierda, de la derecha, das un pasito hacia atrás, uno hacia adelante, pero quizás elegir lo mejor, nuestro mejor amo que sea más benéfico para nosotros en medida de lo posible, porque también
mencionaba Miriam esta parte de sustituir. En algún tiempo fueron esta lucha eterna, ¿no? Entre posiciones teóricas y de lo que viene siendo el mejor tratamiento, TCC, ahora la neuro es la que quiere tomar la hegemonía, ¿no? Esta lucha entre otros que se vamos descalificando, pues cuando en realidad vamos hacia un mismo deseo, ¿no? La salud, es una forma diferente de abordarla, pero pues no habría por qué, digamos, tener estas luchas, cuando en realidad más bien es trabajar, lo que menciona Isaac, es lo que nos va a acercar como a esta punta más de la estabilidad, más de la plenitud, y al final de cuentas adoptar una situación de reflexiva ante estas nuevas tecnologías, este nuevo tipo de trabajos, ¿no? También estos cursos para programar con IA, cursos para manejar la IA, ¿no? Y nos remite también un video, ¿no? Está leyendo la persona y al final dice, gracias ChatGPT. O sea, ni siquiera hubo esa revisión de lo que le manda la IA. Pues ahí está el esclavo, ¿no? A todo lo que da. O sea, ni siquiera cuestiona al amo. Lo dejo con la palabra, doctor. Bueno, pues ahorita que dicen eso, bueno, ¿quién es el esclavo y el amo con respecto a las inteligencias artificiales, al chat GPT o Gemini, lo que ustedes quieran? ¿Quién es quién, no? Digamos, ¿es el que lo usa o es o la inteligencia, no? Así como que viene esa paradoja de que hace lo que yo quiero o hago lo que la inteligencia artificial quiere, ¿no? Entonces, bueno, paradojas, al fin de cuentas, que mientras se resuelve, se usa, ¿no? Mientras digo, sirven y punto, ¿no? Y ya las personas no se preguntan más cosas. Y bueno, si la palabra esclavo no les gusta, bueno, también está la palabra soldado, al fin de cuentas hay dos canciones que refieren esto que estamos hablando, es la de Vicentico de Esclavo de tu Amor y la de Mijares, el Soldado del Amor, ¿si se acuerdan? Entonces dices, bueno, ahí está esa idea de que siempre está constantemente esta palabra de ser esclavo a nivel quizás más metafórico, pero siempre es esa idea de querer buscar ese lugar, ¿no? Y ahorita que están hablando sobre las películas y las series animadas, bueno, en las caricaturas, al fin de caricaturas o series animadas, ¿se acuerdan de los Caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball, etc, etc? Que de eso se trata, al fin de cuentas, de estar posicionado en un lugar u otro, ser el soldado de, o ser el soldado de aquellos o de estos, y de ganarle al otro, y de a fin de cuentas, eso es el objetivo de ser soldado, de ganar y ganarle al otro malo. Y por lo tanto, ya, ya somos reconocidos, o ya son reconocidos las personas, o ya tienen ese ideal, o lo cumplen, y ya todo vuelve a la belleza y la normalidad, ¿no? O también este ideal que se tiene muy en redes sociales del Imperio Romano, de que la vida era más fácil. En el Imperio Romano había un emperador y todos los demás soldados, y todos eran felices y bellos y hermosos, y no había problemas ni sociales, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, ese ideal de que parece que cumplir esos ideales de negro o blanco, la vida parece más fácil, pero igual, a fin de cuentas, había sus problemas tanto en los Caballeros del Zodiaco como en el Imperio Romano, y pues por eso se acabaron, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero esa idealización de que las cosas se simplifiquen o sean más fáciles, o antes era más fácil todo, pues hace que de no poder aceptar esta complejidad, y por eso mismo es también la dificultad de las personas en poder tanto cumplir estos ideales, en elegir estos grandes otros o estos amos, a fin de cuentas, ya más a nivel de ideales, más que personas, más bien más a nivel de los ideales a seguir y cumplir, y el que se tenga forzosamente de estar de un lado o del otro, ¿no? De ser soldado así sea de los teléfonos, de las computadoras, de lo que ustedes quieran, a fin de cuentas, y la problemática de tener tantos amos de que pues ni sabes ni cuál es cuál, ¿no? Qué marca sí es, cuál marca no es, etc, etc, y te quedas al fin de cuentas obedeciendo como a 100 amos, y tu lugar donde está como sujeto se desaparece. Así que bueno, también las problemáticas bueno, a ver, último comentario, Miriam, por favor, bueno, la ronda.
Gracias, doctor. Ahorita que hablaba Edgar de esta dependencia de la inteligencia artificial, recordé la imagen de la película, creo que es la de Wall-E, donde están ya los seres humanos como en unas sillitas flotantes, sin actividad física alguna, lo cual es evidente en el cuerpo, y sumergidos en una pantalla, donde terminan seguramente observando una realidad mucho más agradable, creada por una inteligencia artificial, sin percatarse que el mundo como lo conocían ha desaparecido, donde ya no hay recursos naturales ni nada más que explotar, porque pues ya se lo terminaron. Y es algo de lo que a lo mejor no estaríamos tan lejanos, porque justamente se hablaba que para que exista ChatGPT, pues se utilizan unos servidores gigantescos que requieren una cantidad extraordinaria de agua para ser enfriados. Entonces, bueno, estaremos tan lejos de eso, quién sabe, ¿no? Entonces, como decía, no es tampoco para decir ya nos vamos a acabar al planeta, no en ese sentido, pero sí para ampliarnos. ¿No? No tendríamos que solamente depender de una herramienta tecnológica, que es muy útil si la utilizamos con moderación y como lo que es, una herramienta, pero no como tomarla como un amo del cual no vamos a cuestionar, porque aparte ChatGPT es bien mentirosito. Se le preguntan cosas y da unas referencias que no son. Entonces, cuidado si lo vamos a tomar para hacer algún trabajo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, no está mal que existan avances y amos tal vez de este estilo. Lo que tal vez podría ser complejo es la limitación de servir solo a uno, ¿no? Sino tal vez no 100, pero no uno. Edgar. Sí, gracias. Pues bueno, yo como tal voy a terminar con una pregunta, porque se me hizo interesante, estaba leyendo esto y vi una persona de la calle, un indigente, y me hice la pregunta de, ¿será acaso que perdió su amo? Y es por eso que prefiere ignorar al mundo y vivir en la calle, o quién es su amo, ¿no? Entonces, se me hizo interesante y más que nada porque este, ¿su amo será la mugre o será qué será? Entonces, bueno, me hice muchas preguntas, entonces ahí se las dejo. Me despido, saludos a todos. Ok, muchas gracias, Edgar. Pues yo quedo con esta reflexión, combinado toda esta parte del campo simbólico, ¿no? O sea, entre más y usemos, más despersonalizados vamos a estar. Entonces, aquí la situación es elegir siempre nuestro yo, ¿no? Como mencionaba Miriam, es una herramienta muy buena, pero pues ahora sí que las fuentes, pues nomás de los deseos, ¿no? Ahí justamente haciendo esta alegoría de la creación de la imagen digital, pues esa es su fuente, la de los deseos, porque una fuente fidedigna, pues no va a haber. Sería para cerrar y pues gracias por escucharnos. Le cedo la palabra al doctor. Gracias, Eduardo. Bueno, cuando no existía la inteligencia artificial, las personas iban a las enciclopedias en sus casas. Cuando no había enciclopedias en sus casas, pues iban a la biblioteca pública. Cuando no existían los libros, iban a preguntarle al experto en el tema y a ver si en dónde lo encontraban. Entonces dices, pues así, qué bueno que ha avanzado las cosas, pues, así que siempre va a haber un lugar a quien preguntarle. Siempre la persona tiene que preguntarle a alguien, ¿no? Y bueno, pues así sea la inteligencia artificial, los libros, el experto y como tal, bueno, como tal, ¿no? Y bueno, esta parte que dicen de que, bueno, con respecto a la ley o al gran otro, como la gran diferencia para estar en sanidad y no psicotizarse o estar en la psicosis, es la posición que va a tener el sujeto de estar alienado o estar alineado con el gran otro o con el ideal como tal, ¿no? Estar alienado tiene esa parte de psicótica, es el gran problema, ¿no? De que está fuera de la ley y estar en línea con la ley, bueno, o con el gran otro, bueno, va a hacer que haya esta sanidad. Así que bueno, llegamos al fin de nuestro programa y bueno, pues ya nomás despedirse, por favor, antes de leer los comentarios. Bueno, despedida, Miriam, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado y te repito, el amo no requiere una fidelidad absoluta, elijan más de uno. Gracias a todos. Edgar. Pues yo me despido y también hay otro dicho que el que sirve a dos amos con alguno queda mal. Nos vemos.
Eduardo. Pues también me despido y pues yo les digo, pues enamórense lo mejor que puedan para que también se puedan llegar a desenamorar cuando sea necesario. Bueno, ándale pues, ok. Muy bien, Eduardo, gracias. Bueno, de las personas que nos escribieron, ya las saludos, buenas tardes. Cristina Reyes, también saludos, Cristi. Marina Rodríguez Salud dice, las habilidades personales han dejado de tener valor y en algunos casos hasta son motivos de desprecio, ya que hay una IA que resuelve todo. Pues sí, completamente cierto. Uriel Barragán, saludos, de usar la tecnología como herramienta, pues sí, como debe de ser, ¿no? No como amo, sino como herramienta. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias Miriam, gracias Edgar, gracias Eduardo por estar aquí y compartir su tiempo y sus conocimientos. Muchas gracias a todos los que nos ven, tanto aquí en Facebook, de las redes sociales, en YouTube, etc, etc. También ahí ya saben el like y el compartir para poder crecer la comunidad y bueno, llegar a más personas que les gustan estos temas y también les gusta ciertamente el psicoanálisis. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, un abrazo, los queremos mucho y aquí nos vemos el siguiente viernes sin falta. Gracias. Adiós, adiós, adiós.